Cordial saludo, amables hermanos, hermanas en el Señor Jesucristo. Una vez más estamos saludándoles y dándoles una muy cordial bienvenida al capítulo número 5, Cristo, el organizador de su iglesia, en esta materia, historia de los bautistas a través de los siglos o historia de la iglesia de Cristo a través de los siglos. Queremos invitarles a que nos acompañen al introducir este capítulo, esta lección, la número 5, en unos momentos de oración al Señor, rogando su bendición y su dirección. Padre nuestro que estás en los cielos, es en esta hora en que estamos en tu presencia, agradeciéndote de una manera muy especial todas y cada una de las múltiples bendiciones que tú nos has dado. Gracias, Padre, Señor, por esta maravillosa oportunidad de poder compartir las enseñanzas de tu palabra. Rogamos por las necesidades de los hermanos y de las hermanas que nos acompañan en esta hora. Rogamos por los que se han de añadir para que tú inquietes sus corazones y puedan estar con nosotros en este seminario bíblico. Gracias por la promesa a tu iglesia de que tú la ibas a preservar para siempre y que día tras día, Señor, tú la ibas a sostener y a mantener. Te alabamos en esta hora y rogamos tu bendición y tu dirección a lo largo de esta lección en Cristo Jesús, nuestro amado Salvador. Amén. El capítulo número 5, Cristo, el organizador de su iglesia. Ya sabemos que la palabra iglesia significa, porque lo vimos en doctrina bíblica básica, una asamblea de creyentes en Cristo debidamente bautizados para cumplir los propósitos y la voluntad del Señor, por medio del cual Él entregó a su iglesia desde que Él la fundó, y para cumplir de una manera decidida dichos propósitos. Muchas especulaciones hay en cuanto a quién realmente organizó la iglesia. Hay pasajes en el Antiguo Testamento donde se habla de la congregación en el desierto y se menciona entonces, por ejemplo, en algunos casos a Abraham, en otros casos a Moisés, en fin, hay una cantidad de literatura sobre la iglesia de Cristo. Pero nosotros sabemos que en el momento de que Jesús establece su iglesia es cuando ella realmente empieza y es Él quien definitivamente da marcha a una nueva, y enfatizamos en la palabra nueva porque la iglesia es una institución totalmente nueva. La página número 24 de los estudios escritos que ustedes tienen de la materia los bautistas a través de los siglos, pues hace una elaboración y una explicación dando a entender cómo realmente la iglesia es una institución totalmente nueva. A lo suyo, dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, en el verso número 12, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Lo suyo es el cosmos, el mundo, la creación, todo lo que Él creó y le pertenece. Y los suyos tiene que ver con el pueblo de Israel, el pueblo escogido de Dios que rechazó al Mesías. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio autoridad o potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que si analizamos en detalle, la iglesia del Señor Jesucristo no es igual al pueblo de Dios. Una cosa es criatura de Dios, por creación somos creados como a imagen y semejanza de Él, dice la palabra del Señor. También la familia de Dios, como lo acabamos de mencionar, toda persona salva de cualquier congregación o religión, pues de hecho el arrepentirse y reconocer por fe que Jesús es nuestro Salvador e invitarle a nuestra vida y confesarle, pues es lo que nos da la filiación de ser hechos hijos de Dios. Pero también es absolutamente necesario enfatizar que la iglesia del Señor no es de ninguna manera ni el pueblo de Dios, ni tampoco la familia de Dios. La iglesia del Señor está constituida por personas llamadas aparte por Dios y para Dios. ¿Pero quién la organizó entonces? La organizó el mismo Señor Jesucristo y la organizó en su ministerio terrenal. En el pasaje que estamos invitándoles a leer inicialmente, podemos observar en Marcos 1, Marcos capítulo número 1, en el verso número 17, dice la Biblia, y les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Evangelio según San Marcos capítulo número 1, verso número 17.
¿A quién invita Jesús a venir en pos de él? Jesús invita, en primer lugar, a dos personas que en ese momento estaban allí, dice, andando junto al mar de Galilea. En el verso número 16, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Verso 18, y dejando luego sus redes, le siguieron. Básicamente entonces vamos a contestar: ¿dónde llamó Jesús los primeros miembros? Ya vemos que los primeros miembros fueron Pedro y Andrés. Y un poco más adelante, en el verso número 19, dice que pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes, y luego los llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Entonces los primeros 4 miembros que Jesús llama a instituir su iglesia son Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Poco más adelante vamos a observar entonces a quienes decididamente terminó de llamar para establecer su iglesia. El mapa que vamos a observar a continuación nos va a dar a nosotros una idea un poco superficial, pero sí muy clara, del lugar donde el Señor Jesucristo estableció su iglesia y empezó a llamar mejor. El lugar que vamos a ver es el lugar donde Jesús empieza a llamar a las personas que iban a conformar la iniciación como miembros de su iglesia local. Observemos entonces que allí en la imagen del mapa podemos contemplar cómo tenemos varios sitios muy reconocidos. El mapa es de la Palestina, es decir, toda la región que en ese momento estaba ocupada bajo la jurisdicción del Imperio Romano. En ese mapa entonces encontramos al occidente el mar Mediterráneo. Aquí encontramos la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que estaba en la provincia de Judea, y esa provincia de Judea estaba bajo la jurisdicción de Poncio Pilato. Sitios muy reconocidos como la aldea de Emaús, en el camino donde Jesús se encontró a 2 de sus discípulos y se les apareció. También Belén, el sitio donde nació el Señor Jesucristo. Y así entonces hacia el norte, cerca de unos 100 kilómetros, encontramos entonces el mar de Galilea. El mar de Galilea, en estas orillas, sería donde el Señor Jesucristo encontrara a Pedro y Andrés pescando, y allí entonces es donde Jesús definitivamente empieza a llamar a su iglesia, empieza a llamar a Pedro y Andrés. ¿Por qué nos atrevemos a afirmar de que realmente ellos fueron los primeros miembros? Ellos ya habían sido bautizados, y ellos habían sido bautizados evidentemente por la primera persona y además la única que tuvo autoridad de bautizar, directamente entregada esa autoridad por Dios. Jesús, en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, pues se nos enseña allí que Jesús y su iglesia bautizaban, pero lo hacían a través de la autoridad de la iglesia. Pero la Biblia es clara cuando se refiere a Juan el Bautista y dice que hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan, refiriéndose a Juan el Bautista, en el cumplimiento de las profecías. Juan fue el único que tuvo autoridad de bautizar directamente de parte de Dios. Luego, cuando Juan mengua y Jesús desarrolla su ministerio, sería la iglesia la que tendría la autoridad de bautizar. Al ascender Jesús a los cielos, deja esa autoridad en la gran comisión que conocemos cuando dice: id por todo el mundo y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero sería allí entonces, en las orillas del mar de Galilea, donde Jesús establecería su iglesia. Ahí fue donde llamó los primeros miembros, a Pedro, a Andrés, a Jacobo y a Juan. ¿Estaban entonces bautizados? Sí. ¿Quién los había bautizado? Juan el Bautista. ¿Cómo podemos probar eso a la luz de la palabra de Dios?
Podemos probar eso a la luz de la palabra de Dios cuando vamos al libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1. Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1 nos vamos a encontrar con una prueba contundente cuando se pretende elegir el sucesor de Judas Iscariote, quien, a pesar de ser apóstol, porque la palabra apóstol significa enviado directamente por el Señor Jesucristo. Así que nos encontramos entonces en ese texto probando que realmente estas personas ya habían sido bautizadas por Juan el Bautista. Hechos de los Apóstoles en el capítulo número 1 dice en el verso número 21: es necesario pues que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Allí se está mencionando el requisito mínimo para ser apóstol de Cristo, que es haberlo visto literalmente de una manera resucitada, tangiblemente, palpablemente. Pero también se nos enseña que las personas que fueron llamadas por el Señor Jesucristo a conformar su iglesia habían participado del bautismo de Juan sin excepción. Todos ellos entonces cumplieron el requisito y el pretendido sucesor de Judas Iscariote también debía cumplir ese requisito de que realmente hubiese sido bautizado por Juan el Bautista, valga la redundancia. En ese orden de ideas, entonces, apreciados hermanos y hermanas en nuestro Señor Jesús, podemos definir que Jesús en las orillas del mar de Galilea, en primer lugar, y en segundo lugar, personas que ya eran creyentes y bautizadas por Juan el Bautista, fueron llamados a empezar. ¿Llamados cómo? Llamados aparte. Fueron llamados a comenzar la iglesia del Señor Jesucristo. Así que no podemos nosotros desvirtuar lo que dice la palabra del Señor, porque allí nos encontramos de una manera contundente con esta enseñanza, de una manera clara, y no, por ejemplo, como enseñan algunos, que la iglesia empezó en el día de Pentecostés. De ninguna manera, en el día de Pentecostés la iglesia fue sumergida o bautizada en el Espíritu Santo, como lo enseña también claramente la palabra del Señor en el cumplimiento de las profecías, tanto de Joel como en el cumplimiento de las profecías del Señor Jesucristo en Hechos capítulo número 1. Así que mis hermanos y mis hermanas, tenemos muy claro entonces que si la palabra iglesia significa llamados aparte, pues a los primeros que llamó aparte Dios, porque ya se habían arrepentido y habían creído en Jesús, fueron precisamente a estas personas que menciona Marcos en su Evangelio en el capítulo número 1, desde los versos 16 hasta el verso número 20. ¿Cuándo entonces la organizó? Sería la pregunta siguiente. En Marcos capítulo 3 dice en el verso número 13, después subió al monte. Cuando nos encontramos allí, entonces dice que llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y en el verso 14 dice, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Es muy claro entonces, apreciados hermanos y hermanas en el Señor Jesucristo, que este monte, muy posiblemente el monte Hebrón, que estaba también circunvecino a estas regiones que estamos mencionando, pues fue el lugar escogido por el Señor, para que Él organizara definitivamente su iglesia. ¿Cuándo entonces la organizó? Cuando estableció a 12 personas para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. Es decir, el primer propósito de la palabra del Señor que Él enseña para su iglesia no es otro que el de predicar la verdad, el de cumplir el mandato
de proclamar el Evangelio, la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo de acuerdo a las Escrituras. Por eso no se puede entonces desvirtuar estos textos, porque si no era la iglesia la que estaba allí con él, si no era la iglesia la institución, el organismo, y la palabra organismo significa que tiene vida en sí misma, porque el Señor se la transmitió, entonces ¿qué tipo de institución era? No podemos nosotros entonces desconocer lo que Dios dice aquí en su palabra, porque iglesia es llamar aparte. Estas 12 personas que se mencionan en Marcos 3, desde los versos 16 hasta el verso número 19, pues fueron llamados aparte, ya habían sido bautizados por Juan el Bautista, iban a estar con él, le iban a seguir porque Jesús era un maestro ambulante, iban a ir tras de él como va cualquier discípulo e irían con un propósito completamente definido que no era otro que el de proclamar el Evangelio. ¿Cuáles son entonces las pruebas adicionales? Ya tenemos aquí una prueba geográfica, una prueba histórica y una prueba bíblica, 3 tipos de pruebas: el mar de Galilea, el sitio, el llamamiento que hace el Señor que se nos menciona aquí, y finalmente también a quienes llamó el Señor en el monte Hebrón para establecer, es decir, para organizar su iglesia. Muchos argumentan que el número no era suficiente. Jesús claramente había enseñado que cuando 2 o 3 nos reunimos en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Pues la iglesia más pequeña puede ser de 2 o 3 personas, y eso no quiere decir que no sea una iglesia de Cristo por el número. Qué bueno que crezcamos, qué bueno que trabajemos, que invitemos, que proclamemos, que prediquemos, que cada uno usemos nuestros dones de acuerdo a lo que el Señor nos da para que la iglesia crezca. Pero aquí la iglesia de Cristo empezó con 2 personas, pasó luego a otras 2 personas, 4, y así sucesivamente. En el momento de establecer la iglesia ya habían 12 personas que se iban a ocupar de seguir al Señor Jesucristo como iglesia. ¿Cuáles son entonces las pruebas adicionales? Por ejemplo, las pruebas adicionales las presentamos en el Evangelio según San Juan, capítulo número 4, dice en el verso número 1, cuando pues, Juan 4:1, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Aquí en estos 4 versos nosotros encontramos que si no era la iglesia de Cristo la que bautizaba, entonces ¿quién? Jesús era la cabeza de su iglesia, y dice que Jesús no era el que literalmente oficiaba el bautizo, solamente el que daba la autoridad, y esa autoridad se la daba a sus discípulos. Un pastor, un diácono, un miembro, un maestro de escuela dominical, un director de alabanza, cualquier persona puede bautizar a un miembro de la iglesia como oficiante, pero quien tiene la autoridad realmente, es decir, quien bautiza realmente es la iglesia. La iglesia delega en el oficio al pastor, al diácono, al superintendente, al maestra de escuela dominical, al director de música o a cualquier miembro de la iglesia que pueda en determinado momento tener plena comunión con el Señor y con su iglesia y proceder a obedecer en esta ordenanza. Esa es una prueba, la iglesia bautizó. Otra prueba la podemos encontrar en el Evangelio según San Mateo, también en el capítulo número 18. Mateo capítulo número 18, vamos a observar cómo se encuentra también allí otra de las pruebas más reconocidas en cuanto a el arreglo de los conflictos entre las personas. Mateo capítulo 18 dice en el verso número 15, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es el primer procedimiento en las ofensas privadas, son ofensas privadas. Hay ofensas públicas cuando se compromete y se ofende a toda una comunidad o a toda una nación. Y hay ofensas personales, como este caso que se menciona. Y por último hay ofensas doctrinales, son 3 tipos de ofensas. Mas si no te oyere, dice el verso número 16,
toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo. ¿A quién? A la iglesia, es decir, que la iglesia ya existía en ese momento. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Algunos ven estos pasajes solamente hacia el futuro, pero de ninguna manera se pueden observar solamente hacia el futuro del testimonio que el evangelista Mateo quiere presentar aquí. De ninguna manera, porque la construcción de las frases no lo permite. Dilo a la iglesia, es una construcción en presente. No dice, se lo dirás a la iglesia cuando ella esté constituida. En ningún momento está hablando de algo diferente, sino de un tiempo absolutamente presente, continuo y puntual. Así que la iglesia es la última que debe juzgar en casos de disciplina. Normalmente cuando los miembros tienen problemas con un o con otro miembro o con otro hermano en Cristo, pues sencillamente arreglan las cosas yéndose de la iglesia o sencillamente trasladándose a otro lugar, pero sin haber arreglado primero con las personas comprometidas las situaciones pendientes. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, nos dice el Señor en su palabra, siempre nos enojamos, pero el asunto es enojarse y no pecar. Airaos, pero no pequéis, dejad lugar a la ira de Dios, mía es la venganza, dice el Señor. Él puede tomar en determinado momento, por decirlo así de esa manera, venganza, pero sin perjudicar a nadie, dando una lección constructiva al ofensor y también dando una lección constructiva al ofendido, que como seres ofendidos a veces pues necesitamos sanar ese tipo de heridas que nos traen destrucción a nosotros mismos y por ende a los demás también. Otra de las pruebas que se menciona la encontramos allí mismo en el Evangelio según San Mateo, en la institución de la Cena del Señor. Podemos observar en Mateo capítulo número 26, dice la palabra de Dios que en el verso número 63, mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Hijo de Dios, perdón. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre, del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Hermanos y hermanas, pues aquí lo que podemos nosotros observar es que inmediatamente después de la institución de la Cena del Señor, Jesús profetiza que Él iba a ascender a los cielos, pero esto lo hace después de instituir la Cena del Señor. Y si la Cena del Señor estaba ya instituida, significa que la Iglesia de Cristo también ya estaba organizada. ¿Dónde la organiza? Jesús la organiza en Mateo 26, a partir del verso número 26, cuando le dice a Judas, después de que él responde, entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, soy yo, maestro, y le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Ya sabemos que la expresión o la frase, esto es mi cuerpo, simboliza el cuerpo de Cristo. Jesús tenía su cuerpo ahí, no tenía por qué reproducirlo, en lo que comúnmente se denomina la doctrina de la transustanciación. El cuerpo de Cristo estaba allá presente y no necesitaba reproducirlo, sino necesitaba era solamente simbolizarlo. Para simbolizarlo usó la harina de trigo y usó jugo de la vid en una copa para simbolizar también su sangre entregada por nuestros pecados. Así que estos textos que acabamos de leer, pues simplemente nos demuestran a nosotros de una manera tajante y de una manera muy clara que la Iglesia de Cristo ya existía mucho antes de Pentecostés. Fue establecida por Cristo, con personas bautizadas por Juan el Bautista, se le fue entregado trabajo, el ministerio de ganar las almas, de bautizar. También ya probamos que la iglesia bautizaba, ya probamos que la iglesia servía la Cena del Señor, ya probamos también que la iglesia tenía un procedimiento para arreglar los conflictos, y si la iglesia no hubiera existido, pues sencillamente el Señor Jesús no lo hubiera enseñado de esa manera, sino lo hubiera dejado más bien como un asunto del futuro. Así que estos pasajes
que hemos leído nos demuestran a nosotros que realmente Jesús estableció su iglesia. ¿Por cuánto tiempo? Dos pasajes claves. El primero de ellos, Mateo capítulo 18, en el verso número Mateo 16, en el verso número 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, es decir, una piedrita, y sobre esta roca, y se señala al mismo Señor Jesucristo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso significa que por cuánto tiempo iba a ser organizada la iglesia hasta que Jesús regresara. Él sabía que tenía el poder para sostener a su iglesia y lo ha sido demostrado por más de 19 siglos. Ya vamos para 20 siglos de haber completado la institución de la iglesia del Señor. Y luego dice que te daré las llaves del reino de los cielos, es decir, autoridad. Las llaves son símbolo de autoridad. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Está hablando entonces aquí claramente que la iglesia tenía autoridad para recibir y para separar miembros de su iglesia local. Pero ¿por cuánto tiempo? Es la pregunta. La pregunta es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, las puertas del infierno en ningún momento iba a poder Satanás destruir a su iglesia. Las iglesias podemos en determinado momento sufrir, tener estrechez económica, tener muchas dificultades en cuanto al desarrollo del ministerio, oposición, y de hecho hay muchas iglesias locales que se acaban, pero Jesús sigue su trabajo con otras iglesias que no se acaban, o por la fidelidad de los hermanos, o no se acaban por pura bendición de Dios, que no permite que su obra sea cerrada finalmente y destruida. Así que mis hermanos y hermanas, estos pasajes nos demuestran a nosotros que durante 20 siglos la iglesia de Cristo se ha mantenido. No es protestante, no es evangélica, no tiene ningún otro nombre porque Jesús le dio su nombre. Mi iglesia es el nombre que Jesús le da a su iglesia, y por siglos ha mantenido siempre la misma sana doctrina, las mismas prácticas y también la misma historia. Otro de los pasajes que nos ayudan a nosotros a verificar la perpetuidad de la iglesia del Señor Jesucristo lo encontramos en Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo número 28, donde dice en el verso 18: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Primer propósito, hacer discípulos. Segundo, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días. No dice por unos cuantos siglos, no dice por unos cuantos años. Simplemente lo que está diciendo es que por todos los días, hasta el fin del mundo, la iglesia de Cristo iba y va a permanecer predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Apreciados hermanos, hermanas, queremos agradecer al Señor por su iglesia, queremos agradecer que Él la estableció, que Él la bautizó en el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y queremos agradecer también al Señor porque Él nos ha llamado a su iglesia para servir de testimonio a otros y sobre todo también para mejorar personalmente nuestras propias vidas. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor nos continúe bendiciendo a todos grande y ricamente.